Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar esta segunda clase en donde vamos a unar conceptos un poquito de la primera clase y vamos a avanzar. Si recuerdan, el guión estaba sostenido por la literatura y el cine, estos dos universos artísticos, y la idea que propongo es mantenernos en una especie de equilibrio no mandatorio, pero sí necesario a la hora de escribir. Lo que habíamos visto es que estaba cimentado en el estilo descriptivo y no una narrativa estructurada. ¿Qué significa que tenga una narrativa estructurada? Bueno, significaba que tenía que llegar a un equipo fílmico el cual iba a hacer un desglose de este guión en un guión técnico para después llevarlo a un set de filmación. Entonces, ¿por qué el guión literario tiene esa estructura? ¿Para qué sirve? Bueno, el guión literario tiene esa estructura, esa tabulación tan particular porque se pretende que quien la lea tenga en un primer golpe de vista los detalles necesarios y más importantes para empezar a pensar una escena, para realizar una escena. Entonces, el guión literario lo que va a hacer es facilitar la lectura, por eso está tabulado de esa manera. Conforme va progresando el cine a principios del siglo XX, quienes desarrollan esta actividad, este arte y esta primera industria del entretenimiento, lo que empiezan a darse cuenta es que necesitan una manera de parametrizar la manera en que se escribe y la manera en que se filma. Entonces, el guión literario se tabula de una manera particular en las máquinas de escribir, en las viejas máquinas de escribir, para que quien lo lea pueda tener una lectura fácil de del futuro, de la futura puesta en escena. Acá, por ejemplo, estamos viendo diferentes archivos. Este es un punto doc, este es un FDX, que es el formato más común. Todo esto después vamos a ir viendo los programas que sirven para gestar guiones. Este que es OnTime, que es el que vamos a utilizar nosotros. Y este que es un simple PDF con el cual uno presenta un trabajo terminado. Y tenemos que nombrar lo más importante que vamos a encontrar en un guión literario. Son 5 ítems o 5 puntos. Primero nos vamos a encontrar con un título, una especie de título que es un encabezado, en el que se va a leer el espacio físico y las condiciones de la luz. En este punto es todo lo que necesitamos saber, es decir, es como el título de la escena, es el título de la escena. Debajo lo que vamos a tener son las acciones, que van a estar fragmentadas por una lógica común que tiene que ver con los planos, con la filmación. Esto también lo vamos a ir desarrollando después. En el medio vamos a ver el nombre del personaje y su diálogo abajo. Lo cuarto son las anotaciones necesarias, es decir, las anotaciones pertinentes que se tienen que marcar para que los distintos equipos puedan verlo de manera sencilla. Por ejemplo, acá dice FX, que es un llamado a efectos especiales. Acá abajo dice inicia títulos, que esto es una marcación no obligatoria, pero sí se está haciendo una referencia a la gente de montaje. Es decir, acá en el montaje se van a hacer los títulos, se van a iniciar los títulos. O al menos esa es la tentativa en el guión. El último paso, el quinto paso, son las transiciones, es decir, la manera en la que vamos a dividir las diferentes escenas. Esto también lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, en concreto, nosotros tenemos un encabezado de escena, las acciones, el personaje
y sus diálogos, los personajes y sus diálogos, las anotaciones pertinentes necesarias para el desarrollo de la trama y las transiciones. Esos son los 5 puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando escribimos un guión. En el guión técnico, habíamos hablado que es un grupo de gente, es un equipo de gente, y lo que va a hacer es realizar un desglose. Es decir, va a transformar ese guión literario en un guión técnico que le va a servir como hoja de ruta para el rumbo a seguir cuando se tiene que filmar. Acá en esta carpetita que casi no se lee muy bien, tenemos el storyboard, la producción, los personajes, las locaciones, el guión técnico, el guión literario, dirección de foto, el desglose y la dirección de arte. Los equipos de filmación tienen diferentes formatos. Esto no es un estándar como si es el guión literario, sino que cada productora o cada equipo de filmación se maneja con una hoja de ruta que básicamente puede ser el desglose, como lo ven acá, con un título, una fecha, una escena, dónde se va a filmar, las condiciones de la luz y otra serie de detalles. Y acá el guión técnico, que es, por ejemplo, el tipo de plano, la acción y el sonido. Son otra forma de rellenar este tipo de acciones. Lo más importante y lo que realmente nos interesa a nosotros va a estar vinculado al lenguaje audiovisual. Es decir, toda esta gente que va a filmar lo va a hacer con un lenguaje propio. Entonces tenemos que tener en claro que no solo existe nuestra gramática castellana, sino que existe una gramática audiovisual, es decir, una manera estandarizada de componer las imágenes y lo que se va a contar. Por ejemplo, más allá de que exista una línea muy amplia en la cual se puedan escribir una gramática audiovisual de manera artística, ciertas escenas, cierta manera de representar a través de una cámara una ficción, tiene que tener un lenguaje audiovisual. Vamos a ir viendo ejemplos de esto. Lo más importante es que ustedes entiendan que un equipo fílmico va a utilizar este lenguaje audiovisual con sus normas, tiene sus normas específicas y características. Y además de eso va a aportar su propio arte. Entonces, esto tenemos que internalizarlo porque es muy importante. Nosotros vamos a escribir para los actores, vamos a escribir para la gente que filma. El director va a realizar ciertos planos en los que va a contar, en los que va a hacer acercamiento de cámara, porque va a representar una realidad determinada. Va a ser un recorrido. Va a representar, por ejemplo, un diálogo entre dos personas. Y en este caso, por ejemplo, la cámara se posiciona de una manera tal que es una premisa para la cual, a la hora de mirar, cuando nosotros miramos esa película, no tengamos una imagen distorsionada de las dos personas. Bueno, así hay varios ejemplos. Por ejemplo, cuando un automóvil se desplaza de izquierda a derecha, la cámara lo va a seguir ese objeto desde una determinada posición, ¿sí? Que no puede ser cualquiera, porque si se cambia la posición, lo que vamos a tener es la idea, cuando lo vemos en pantalla, de que el auto va de derecha a izquierda. Al margen de esto hay arte, y al haber arte también hay composiciones que transgreden, en parte, como se hace en la literatura, este lenguaje audiovisual. Lo importante es que sepamos, también vamos a ir viéndolo, que un equipo fílmico va a trabajar con un lenguaje audiovisual.
acuerdan que trabajamos con las construcciones endocéntricas, que eran nuestros ladrillos fundamentales para formar ideas sueltas o representaciones básicas. También existen las construcciones exocéntricas, es decir, la mezcla que nos va a posibilitar la construcción de paredes firmes. Las construcciones exocéntricas llevan preposición, es decir, para la sintaxis son modificadores indirectos porque necesitan valerse de una preposición para proseguir con el significado. Por ejemplo, esta preposición acá va a ser un nexo subordinante, puente de enlace con este otro significado. Si lo leemos así, de corrido entre los árboles, nos va a quedar una idea, una sensación de que este fragmento está incompleto, que necesita completarse con otra estructura. Y también si lo unimos a más estructuras, por ejemplo, acá, hacia, la cima, bajo, el sol, fíjense que yo acá voy viendo eslabones, son modificadores indirectos, y acá les dejé puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo leen de corrido entre los árboles hacia la cima, bajo un sol agobiante, vamos a necesitar significar este fragmento para que sea coherente, para que tenga un significado, anclarlo a una construcción endocéntrica. Desde la sintaxis también se reconocen las construcciones paralelas. Esto lo vamos a ver más adelante cuando tomemos fragmentos de la sintaxis para colocarlos, para estudiarlos y colocarlos en la escritura. Va a ser mucho más avanzado. Pero para que tengan una idea, estas construcciones que nosotros solemos decir a Dios rogando y con el mazo dando son dichos populares, son construcciones paralelas, pero fíjense que son modificadores indirectos. Comienzan con una preposición. Lo que sigue a continuación no está regido por la sintaxis, el automation para formar enumeraciones simples y están regidas con el propósito de incluirlas en el guión, para enriquecer el guión con fragmentos, con listados muy simples, muy básicos de ideas. Por ejemplo, fíjense acá, sin medir consecuencias, contra los embates del viento, por entre los árboles que caen por aquí y por allá. Continúa la oración con el significado en este ejemplo que ustedes le quieran colocar. Lo que vamos a ir realizando a partir de acá son oraciones muy sencillas con las que vamos a poder agrandar el espectro ese que teníamos de las primeras oraciones endocéntricas que quedaban muy restringidas porque no podíamos usar las preposiciones. Acá sí las vamos a empezar a usar, pero en estructuras básicas, es decir, un sujeto, un sustantivo, un predicado con un verbo, y le vamos a agregar preposiciones. Vamos a ir muy de a poquito, de modo de tener una serie de pautas, un camino estructurado que va a ir creciendo junto con la estructuración del guión y con el personaje. En este segmento en el que estamos hablando conceptos, vamos a empezar a hablar de los modos verbales. El guión literario se escribe en el presente del modo indicativo. Sin embargo, esta parte primera, donde lo que queremos es bajar rápidamente
información que tenemos en nuestra cabeza hacia la computadora, lo que vamos a hacer es desoír esa regla que nos indica que vamos a escribir de una manera particular. ¿Por qué? Porque se trata de un borrador. No vamos a ir a presentar a ninguna productora un borrador. Eso después lo vamos a ir corrigiendo. Y nos va a servir para encontrar un camino viable, fácil, y que va a responder a una manera bastante fluida de poder bajar lo que tenemos en la cabeza, esas ideas que tenemos, esas escenas que queremos componer, lo más rápido posible al papel. Como pueden ver acá en este cuadrito muy indicativo, el hablante afirma que lo dicho es verdad o es real. En el modo subjuntivo, la información es virtual, es inespecífica, no verificada. Pero lo que nos interesa a nosotros es entender que el hablante va a manifestar sus deseos. Con el modo subjuntivo manifestamos nuestros deseos, entre otras cosas. Esta es la parte importante. El imperativo que está anotado acá, pero tiene que ver quizás con el personaje, el hablante espera que el otro haga algo, que le ordene, de diferentes partes. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora, juntando todos los conceptos que estuvimos viendo con las distinciones endocéntricas y exocéntricas, y vamos a tratar de bajar eso que tenemos en la mente al papel. Y lo vamos a hacer de una manera particular, valiéndonos del modo subjuntivo, que va a expresar los deseos interiores que tenemos para empezar a tener una escritura primordial. Entonces, lo que vamos a hacer es muy, muy sencillo. Todo lo vamos a comenzar con un qué. Y después le vamos a agregar un además, por si fuera poco, pero, etc. Todas estas palabras que van a ir siendo, que van a ir entrando en las oraciones, es lo que vamos a lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora. Es decir, vamos a empezar a escribir un guión en fase borrador absoluto, es decir, una bajada de ideas con esta particular, que lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos simplemente a escribir, acá hay algunos ejemplos que yo estuve haciendo recién. Que los infinitos campos revivan en las espigas de trigo que se mecen con el viento y que el sol valle de oro. Esto empieza con un que, con otro que. Lo que está dando a entender es que es lo que yo deseo. Yo deseo que la escena se firme así. Yo deseo que la escena transcurra así, que se escriba de este modo. A su vez, en una primera ordenación que yo hice, lo que reescribí de esta primera idea fue que el viento haga danzar las espigas de trigo, que el sol las bañe de luz dorada y que ellas devuelvan titilantes pulsos por los infinitos campos. Fíjense cómo simplemente haciendo un pequeño orden de deseos interiores, yo veía un campo inmenso con las espigas desprendiendo luz de manera titilante, como si fueran estrellas. Acá tenemos otro ejemplo. Que Emma simule cortesía pura, pero que los microgestos de dolor la comiencen a doblegar. Que la puntada de costado le corte el aire y que no pueda. Esto lo dejé así, se me ocurrió. Entonces después lo fui corrigiendo. Que Emma
simule cortesía, pero que el dolor la comience a doblegar, que en la puntada del costado le corte el aire y que, acá podría ponerlo además, o sea, sumado sería, ya no puedan mantener la cordialidad autoimpuesta. Fíjese cómo con esta primera bajadita sencilla, después se va ordenando y va mejorando. La idea es que ustedes empiecen a escribir lo que tienen en la cabeza de esta manera, sin fijarse, sin poner atención en ninguna de las reglas de escritura audiovisual, en ninguna. Simplemente manéjense de esta forma. Esta primera forma de escribir se me ocurrió a mí a partir de las enseñanzas que recibí cuando estudié guión. A mí me habían acercado la forma en la que escribía Leonardo da Vinci. Escribía mucho utilizando en cine las traducciones. Quien tradujo todo eso tenía mucha descripción con el método subjuntivo. Es decir, él hace una escritura previa a la pintura que después iba a representar. Y a mí se me ocurrió, como primer paso, registrar de esta manera lo que nosotros deseamos representar o describir, que es lo que vamos a ir afinando mucho más adelante. Entonces, simplemente coloquen un que inicial y después vayan uniéndolo con además, si fuera poco, pero, inclusive, pongan las palabras que ustedes quieran para ir contando, pero tomen todo este bloque como una manera expresiva en la que ustedes desean realizar una escena, ya sea el tratamiento de los actores, las formas, los muebles, las cortinas, las luces, los escenarios, de la manera en la que ustedes desean trabajar o lo ven o desearía que sucediera. Después van a haber mucho tiempo para ir limando todo ese caudal que va a surgir así de manera espontánea y van a ver que va a salir, va a bajar muy fácil todo lo que tenemos en la cabeza y que además se va a formar un flujo bidireccional y que cual se van a retroalimentar porque en la cabeza después va a tratar de arreglar esas palabras que son muy fáciles, se las va a ir acomodando y haciéndolas encajar en una primitiva, una muy primitiva forma de escritura audiovisual. Terminamos este bloque, ya nos queda la última parte, en la que vamos a hacer unas reflexiones sobre los temas que vimos y después, por supuesto, todo esto lo tienen en el PDF y lo vamos a afianzar en la video clase. Terminamos la segunda clase, trabajamos con funciones egocéntricas y exocéntricas. Recuerden ya cómo son cada una y en qué se diferencian. Generamos sustantivos y ampliamos sus significados. Luego lo hicimos con los verbos y generamos sujeto y predicado con oraciones y membres simples. Lo que propongo es un juego con las palabras en el cual vamos a usar nuevos sustantivos. Recuerden que el nuevo subjuntivo no se utiliza para escribir guiones. Nosotros lo vamos a hacer en una fase borrador. Y el sentido es que las ideas que tenemos en la cabeza tienen que bajar lo más rápido posible al papel o a un Word, o donde queramos anotarlo. Y entonces yo propongo que utilicemos un que con un sujeto y un predicado. Yo deseo que la escena sea de determinada manera. Yo deseo que tal personaje realice la siguiente acción. Yo deseo, es un continuo deseo con oraciones muy cortas en las que podemos ir añadiéndole más palabras, pero la idea es que bajen lo más rápido posible. Y luego en la cabeza al papel. El desafío que les propongo tiene que ver con esta palabra que
vamos a utilizar para escribir, pero yo les pido que lean en el diccionario la cantidad de acepciones que tiene, son muchísimas, utilizan esta palabra todo el tiempo, y que la restrinjan para los mensajes de WhatsApp, una especie de aventura escritural, donde quizás alguno de sus conocidos empieza a notarlos un poco raros o un poco formales. Bueno, la idea es que ustedes designan esta palabra cuando vayan a utilizar pasado. Este desafío sirve para controlar la palabra que está metida en todos lados y que podamos generar relaciones con ella y también prescindiendo de este modo que lo utilizamos mucho en nuestro nombre relativo. Debemos generar son sujetos y predicados sencillos y tratar de comunicarnos así con quienes habitualmente nos comunicamos. Para tratar de que ellos no se den cuenta, van a ver que van a tener que afinar mucho la reescritura. Bueno, la idea de este desafío es en lo inmediato, es decir, en un mensaje, por supuesto, que no sea urgente, en lo inmediato, tratar de escribir de una manera y, en este caso, sin el que. Nos vemos en la tercera clase. Les mando un abrazo muy grande para todos.